Oh, mi querida alma, esta noche el aliento divino me ha despertado con una revelación tan profunda, tan conmovedora, que mis dedos apenas pueden contener el temblor mientras plasmo estas palabras. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que existe un arcano velado en las escrituras sagradas de la Biblia concerniente al agua salada? Un enigma que posee la capacidad de metamorfosear no solo tu apariencia externa, sino también la esencia misma de tu espíritu. Si tienes la valentía de acompañarme hasta el culmen de este mensaje, te prometo solemnemente que la presencia consoladora tocará las profundidades de tu corazón de una forma que jamás borrarás de tu memoria. Dime en los comentarios si en algún momento has percibido el roce sutil de su majestuosidad cuando el mundo entero se sumerge en el letargo y solo tú permaneces en vela, buscando su semblante en la quietud de la noche. La información que estás a punto de recibir puede redefinir por completo tu existencia. Es una verdad que merece ser conocida y explorada con devoción y apertura espiritual, una oportunidad para acercarnos más al misterio divino. Era una velada como cualquier otra en medio de mis jornadas de sanación. Las luminarias se habían extinguido, la vasta concurrencia se había disipado, y yo me encontraba en absoluta soledad dentro de aquel imponente auditorio desierto. Mis lágrimas fluían incesantemente, como una llovizna persistente sobre mis mejillas exhaustas. La jornada había sido extenuante, pletórica de prodigios extraordinarios obrados por la mano del Santo Espíritu. Sin embargo, mi corazón se hallaba compungido por la angustia de una mujer que se había aproximado al púlpito. Aquella dama, de aproximadamente 50 años, exhibía un semblante surcado no solo por el inexorable paso del tiempo, sino por el inmenso dolor que la consumía. Sus ojos estaban tumefactos, evidenciando incontables horas de llanto. Me había confiado que cada noche, desde hacía varios meses, purificaba su rostro con sus propias lágrimas salobres, implorando al Creador que mitigara su aflicción. Su cónyuge la había abandonado, sus descendientes habían dejado de visitarla, y se sentía como un ser invisible ante los ojos del universo, sumida en una profunda desesperanza. No obstante, esa noche, mi querida compañera de fe, esa noche el Consolador Divino me reveló una verdad que simbraría los cimientos de mi entendimiento acerca de su amor incondicional y trascendente. Fue entonces cuando una voz etérea, aquella que reconozco con tal familiaridad, susurró en lo más recóndito de mi ser: las lágrimas saladas de mis amados hijos no se derraman en vano. Cada gota que humedece su piel es una plegaria que asciende directamente a la morada de mi corazón, y en ese instante, una comprensión abrumadora invadió mi alma. El agua salada no constituye meramente un líquido común, es el emblema de nuestra fragilidad intrínseca, de nuestra condición humana vulnerable, de nuestra desesperada necesidad de su toque restaurador. ¿Te has interrogado alguna vez por qué las lágrimas poseen ese gusto peculiarmente salado? ¿Por qué el océano, tan vasto e insondable, exhibe ese sabor que evoca nuestro propio sufrimiento? No es una coincidencia, mi apreciada hermana en la fe, es la arquitectura perfecta de un Dios que discierne cada fibra de nuestro ser, un diseño divino que nos habla de su profunda empatía hacia nuestra humanidad. En el venerable texto de Job, en el capítulo 14, versículo 1, se nos instruye con palabras de profunda sabiduría: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sin embargo, aquí yace una verdad aún más recóndita. La terminología hebrea para sinsabores se traduce literalmente como saturado de sal, como si nuestras existencias estuvieran impregnadas en las lágrimas salinas de la experiencia humana. Aquella noche, el Espíritu de Dios me condujo a rememorar la vida de una mujer singular. Su apelativo era María, y residía en una modesta aldea de pescadores, colindante con las aguas del mar de Galilea. Cada aurora, antes de que el astro rey delineara el firmamento con tonalidades áureas, María se dirigía con paso sereno hacia la ribera. Allí, en un silencio reverente, recogía agua salada entre sus palmas y humedecía su rostro mientras elevaba sus súplicas, un rito que los demás no comprendían del todo. Los habitantes de la aldea la consideraban una figura excéntrica. ¿Por qué no se sirve del agua dulce del pozo, como todas nosotras?, interrogaban con perplejidad. Pero María custodiaba un arcano personal. Años pretéritos, había perdido a su único vástago en una impetuosa tormenta marina, precisamente en aquellas mismas aguas. Las lágrimas saladas que derramó en aquella trágica velada fueron tan profusas que experimentó una sensación de vacío absoluto en su alma.
Una mañana, mientras cumplía su ritual de devoción junto al litoral, divisó la figura de un hombre que se aproximaba. Era Jesús. Se detuvo a contemplarla con aquellos ojos rebosantes de una compasión ilimitada. Sin proferir vocablo alguno, se arrodilló junto a ella en la arena húmeda. «¿Por qué lloras, María?», le preguntó con aquella voz capaz de serenar cualquier borrasca y traer calma al corazón. «Maestro», respondió ella entre sollozos, «cada mañana lavo mi semblante con esta agua salada, porque percibo que así me acerco al padecimiento de mi hijo». El mar se lo arrebató, pero también lo abraza en la eternidad. Jesús tomó agua salada en sus propias manos y se la ofreció. «María, estas aguas no solo acogen a tu hijo, me abrazan a mí. Cada vez que tocas tu semblante con estas aguas, tocas mi propio rostro. Cada lágrima salada que derramas, la derramo contigo». Fue en ese instante preciso cuando María experimentó el milagro más sublime. No fue sanada de su aflicción, mi entrañable compañera de jornada fue transfigurada en el epicentro de su dolor. Sus lágrimas ya no expresaban desesperación, sino una comunión íntima y profunda con el corazón del Redentor. ¿Eres capaz de vislumbrar la magnitud de esta verdad? El agua salada no constituye únicamente un elemento físico, es un emblema sacro de nuestra humanidad compartida con la divinidad. Cuando Él derramó lágrimas por la partida de Lázaro, cuando su sudor se transfiguró en gotas de sangre en Getsemaní, cuando desde la cruz exclamó con voz desfalleciente: «Tengo sed», estaba grabándonos a fuego en el alma que Él comprende el gusto amargo y salado de nuestras propias lágrimas. Es un recordatorio de que nuestro Salvador ha caminado por valles de sombra, experimentando cada aspecto de nuestra condición humana, incluyendo el dolor más punzante y la aflicción más profunda. Su empatía no es teórica, es vivencial y palpable. Ahora, permíteme revelarte otra epifanía que el Espíritu bendito depositó en lo más hondo de mi ser aquella noche, en la vastedad silente del auditorio deshabitado. El profeta Eliseo poseía un ministerio formidable, investido de un poder sanador y obrador de portentos. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, encontramos una narrativa sumamente cautivadora sobre su actuar. Los habitantes de Jericó se aproximaron a Eliseo y le comunicaron con apremio: «He aquí, la ubicación de la ciudad es propicia, tal como mi señor la observa, pero las aguas son nocivas y la tierra es estéril». ¿Tienes idea de la acción que emprendió Eliseo? Solicitó una vasija nueva y sal, vertió la sal en las aguas y proclamó con autoridad divina: «Así ha decretado el Todopoderoso, yo he purificado estas aguas, y de ellas no emanará más mortandad ni enfermedad». Mi apreciada hermana en la senda de la fe, ¿no resulta esto extraordinario en su simplicidad y potencia? La sal, ese componente tan común que hallamos en nuestras lágrimas, en la inmensidad oceánica, en el sudor que brota de nuestro arduo esfuerzo cotidiano, ostenta el prodigioso poder de restaurar y depurar cuando es consagrada mediante el pronunciamiento de la palabra de Dios, convirtiéndose en un agente de transformación divina. A lo largo de mis años de servicio ministerial, he sido testigo ocular de prodigios que desafían toda lógica humana imaginable, pero hay uno en particular que jamás lograré borrar de mi memoria. Se trataba de una mujer cuyo nombre era Rosa, oriunda de la hermana nación de Venezuela. Contaba con 58 años de existencia y padecía de una afección cutánea que la había desfigurado de manera espantosa. La ciencia médica había claudicado en su caso, perdiendo toda esperanza de recuperación. Rosa había escuchado, a través de las ondas radiales, acerca de la potencia de la súplica y la devoción. Una noche, mientras escuchaba atentamente un programa de índole cristiana, percibió una inspiración inusitada, pero de una fuerza abrumadora, que resonó en lo más hondo de su espíritu, una llamada a la acción de fe. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para que tu vida sea tocada por verdades que transforman. Se dirigió a su sencilla cocina, preparó un recipiente con agua tibia y adicionó sal marina pura. Mientras ejecutaba esta acción, oraba en voz audible con una fe inquebrantable: «Señor Jesús, si es tu soberana voluntad, te ruego que utilices esta agua salada para tocar mi semblante, del mismo modo que tocaste a tantos afligidos en las riberas de Galilea». No se trató de un acto de superchería, mi amada compañera de fe. Fue un acto de devoción desesperada, de esa fe que tiene la capacidad de mover montañas y que el Espíritu Santificador reconoce de manera instantánea por su pureza y autenticidad. Durante 30 días consecutivos, sin interrupción, Rosa purificó su rostro con aquella agua salada, la cual había sido consagrada mediante la oración,
pero no lo hacía de manera mecánica, sin conciencia o devoción. Cada velada, mientras el líquido humedecía su piel dañada, ella elevaba su adoración al Altísimo, le entonaba himnos con suavidad, le confía sus temores más profundos, sus esperanzas más anheladas, sus aspiraciones más íntimas. Era un diálogo constante, un derramar del alma. Al amanecer del 31º día, algo diferente se manifestó. Rosa se contempló en el espejo y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero en esta ocasión eran lágrimas de júbilo. Su tez había comenzado una transformación de índole sobrenatural. No fue un milagro instantáneo, como algunos de los que he tenido el privilegio de presenciar, pero fue un cambio genuino, tangible. Fue, sin lugar a dudas, la obra majestuosa del Espíritu del Dios viviente, una manifestación de su poder silencioso y constante. Meses más tarde, Rosa acudió a una de mis campañas evangelísticas en Caracas. Cuando la vi aproximarse al altar, mi corazón se estremeció de asombro y gratitud. Su semblante resplandecía con una belleza que no era meramente física, sino que emanaba de lo más profundo de su espíritu, una luz interior que no podía ser opacada. La gloria del Todopoderoso la envolvía de tal manera que aquellos que la rodeaban comenzaron a derramar lágrimas sin comprender el motivo de su emoción. Hermana Catherine me confió con voz temblorosa, no fue el agua salada lo que me restauró, fue la inefable presencia de Jesús que hallé cada noche mientras elevaba mis oraciones con aquella agua entre mis manos. ¿Logras comprenderlo, querida alma buscadora? El Espíritu Omnipotente no está constreñido por nuestros métodos o limitaciones. Él utiliza lo simple, lo cotidiano, lo que se encuentra al alcance de nuestras manos para revelarnos su poder ilimitado y su amor insondable. Existen coyunturas en la travesía de la vida en las que requerimos de símbolos tangibles de su amor inconmensurable. Así como Tomás precisó tocar las llagas del Mesías para creer, como Moisés necesitó contemplar la zarza ardiente para entender, como Gedeón demandó el vellón empapado y después seco para confirmar su llamado, nosotras también podemos necesitar elementos físicos que enlacen nuestra fe con la inquebrantable realidad de su reino. El acto de humedecer el rostro con agua salada durante la quietud de la noche puede transmutarse en un lapso sagrado de comunión con el Creador. No porque el agua posea facultades mágicas inherentes, sino porque en ese sencillo gesto de fe, la fortaleza de nuestro espíritu se abre a una intimidad profunda y transformadora con el Espíritu Consolador. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para alimentar tu espíritu. ¿Has advertido que los momentos de oración más profundos suelen acaecer en el sereno silencio de la noche? Cuando el mundo se sumerge en el descanso, cuando las distracciones del día se desvanecen, cuando solo existimos nosotras y Él, es como si la penumbra se convirtiera en el telón de fondo perfecto para que su luz resplandezca con mayor intensidad en lo más recóndito de nuestro ser. Es en esa calma nocturna que el alma se vuelve más permeable a la voz divina, más receptiva a sus susurros y a la dirección de su espíritu. Recuerdo aquella noche en Pittsburgh cuando una madre, cuyo rostro reflejaba la desesperación, se aproximó a mí al concluir el servicio. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el llanto incesante, sino por las vigilias interminables, atendiendo a su hija de 16 años, quien se encontraba en coma profundo a causa de un trágico accidente automovilístico. Hermana Catherine me suplicó con voz quebrada, los galenos han perdido toda esperanza, pero yo sé con certeza que Dios es capaz de obrar portentos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tocar el corazón del Altísimo? Tomé sus manos y sentí el temblor que delataba su inmenso dolor. El Espíritu Omnisciente me proveyó de palabras que jamás había pronunciado con anterioridad. Hermana, esta noche, al retornar al hospital, lleva contigo un pequeño recipiente con agua tibia y una pizca de sal. No es sortilegio, es un símbolo. Humedece con suavidad el semblante de tu hija mientras le hablas del Mesías, mientras le entonas cánticos de fe, mientras proclamas vida sobre ella. Que esa agua salada sea tu oblación de devoción, tu acto de resistencia contra la desalentadora desesperanza y un punto de contacto para tu fe inquebrantable. La mujer me contempló con una mezcla de perplejidad y expectación. Pero, ¿por qué agua salada, hermana? Porque le respondí con esa certidumbre que solo emana del Espíritu de verdad, las lágrimas que has vertido por tu hija han sido saladas. El sudor del Mesías en la cruz portaba el sabor de la sal. El agua que brotó de su costado, al ser traspasado, llevaba consigo la sal de su humanidad.
que ese emblema conecte tu fe con su sacrificio redentor y la profunda empatía divina. 3 días después, recibí una llamada telefónica que me hizo postrarme de rodillas en adoración reverente. La joven había recobrado la conciencia. Los facultativos no lograban ofrecer explicación alguna, pero yo sabía, yo sabía con certeza inquebrantable, que el Espíritu Santo había honrado la fe desesperada de una madre que se atrevió a creer en lo que humanamente parecía inverosímil y sin posibilidad. ¿Percibes el patrón divino? Mi entrañable compañera de jornada no fue el agua salada por sí misma, fue la fe activada a través de un símbolo, un puente que conectó el corazón humano con el poder sobrenatural del Altísimo. En los anales del Antiguo Testamento, hallamos múltiples alusiones a la sal como un elemento de purificación y conservación. En el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 13, el Todopoderoso instruyó que toda ofrenda fuera sazonada con sal, designándola como la sal del pacto de tu Dios. Porque la sal resguarda, depura y confiere sabor. Cuando purificamos nuestro semblante con agua salada en el recogimiento de la oración, estamos proclamando simbólicamente que anhelamos ser preservadas por su pacto eterno, purificadas por su amor inagotable, y que nuestra existencia entera posea el sabor distintivo de su presencia divina. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y amplía tu discernimiento espiritual. Sin embargo, permíteme alertarte sobre un aspecto de suma trascendencia, mi estimada amiga. Este acto no es un rito supersticioso, ni tampoco una fórmula mágica. Es más bien un acto de fe profunda que debe ir entrelazado con una relación genuina y viva con Jesucristo. Sin la existencia de esa relación intrínseca, el agua salada permanecerá siendo meramente agua salada, desprovista de significado espiritual y poder transformador. El riesgo de buscar metodologías y técnicas sin procurar al dador de vida de esos métodos es una realidad palpable. He sido testigo de cómo algunas personas se concentran de tal manera en los símbolos que terminan por olvidar al creador de los símbolos. He observado a individuos que persiguen con afán los milagros, pero descuidan la búsqueda del Dios de los milagros, la fuente de todo prodigio. ¿Rememoras la historia de Naamán, el sirio, relatada en el 2 libro de Reyes? Eliseo le encomendó sumergirse 7 veces en las aguas del río Jordán para ser curado de su lepra. Inicialmente, Naamán se sintió ofendido. ¿Acaso no hay ríos más caudalosos en Damasco que todas las aguas de Israel?, inquirió con indignación. No obstante, sus siervos le ofrecieron un consejo de suma sabiduría. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna acción grandiosa, no la habrías ejecutado, cuanto más si te dice: lávate y serás limpio. Naamán acató la instrucción y fue completamente restaurado, pero escucha esto con suma atención. No fue el líquido del Jordán lo que propició su sanidad. Fue su obediencia incondicional a la palabra del profeta. Fue su fe puesta en acción. Fue su rendición absoluta a la voluntad divina manifestada a través de un acto sencillo, pero impregnado de un profundo significado espiritual y salvífico. De manera análoga, cuando una mujer de fe toma agua salada al anochecer y purifica su semblante mientras eleva sus plegarias, no está practicando un ritual carente de sentido. Está declarando su dependencia absoluta del Todopoderoso, está simbolizando su anhelo de purificación, está activando su devoción mediante un gesto tangible de obediencia y entrega. Pero hay algo más, algo profundamente sublime que el Espíritu del Señor me ha revelado en torno a este tema. ¿Tenías conocimiento de que nuestro organismo está constituido en gran parte por agua salada? El torrente sanguíneo que fluye por nuestras venas posee la misma concentración de sal que el agua oceánica. Es como si el Hacedor hubiera incrustado en nuestro fuero interno un recordatorio constante de que somos polvo de la tierra, pero un polvo tocado por su aliento divino y vivificante. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y sé parte de esta comunidad de fe, cuando el Maestro Jesús proclamó en Mateo 5, versículo 13: «Vosotros sois la sal de la tierra», no estaba empleando una metáfora trivial, estaba desvelando una verdad profunda acerca de nuestra identidad y nuestro propósito existencial. La sal conserva, otorga sabor, purifica. Sin embargo, la sal que ha perdido su esencia carece de toda utilidad. Has extraviado el sabor, querida hermana. Se ha tornado tu fe insípida, monótona, mecánica. El agua salada entre tus palmas puede erigirse en el símbolo que necesitas para rememorar tu verdadera identidad en Cristo, para reactivar esa sal interior que Él depositó en ti desde el instante en que le entregaste las riendas de tu corazón.
reconociendo su soberanía en tu vida. Voy a relatarte una velada que redefinió por completo la trayectoria de mi ministerio. Aconteció en la vibrante ciudad de Los Ángeles, en el majestuoso Shrine Auditorium. Miles de almas habían acudido, anhelando sanidad, prodigios, un toque celestial, pero esa noche en particular, yo me encontraba extraordinariamente exhausta. Habían sido meses extenuantes de viajes incesantes, predicación apasionada y oración incansable por los dolientes. Mientras me preparaba en mi camerino, me observé en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi semblante estaba surcado por el agotamiento, mis ojos carecían de ese brillo característico que siempre acompañaba la unción del Espíritu bendito. Me sentía vacía, desprovista de sal, carente de sabor, como un pozo secándose. Fue en ese preciso instante cuando percibí su voz suave pero nítida. Catherine, ¿cuándo fue la última vez que purificaste tu rostro con lágrimas de gratitud, en lugar de lágrimas de fatiga? La pregunta me impactó con la fuerza de un relámpago. Me di cuenta con una claridad meridiana de que había estado tan absorta en el servicio a los demás, que había desatendido mi propia intimidad con él. Había estado ofreciendo de un pozo que se secaba paulatinamente, sin ser rellenado. Esa noche, al concluir el servicio, regresé a mi habitación de hotel y realicé una acción que no había practicado en mucho tiempo. Llené un recipiente con agua tibia, añadí sal y me arrodillé junto a mi lecho, pero antes de humedecer mi semblante con aquel líquido, comencé a elevar mi adoración con un corazón contrito y humillado. Padre Celestial, oré con fervor. Esta agua salada representa mis lágrimas de arrepentimiento por haber descuidado nuestra comunión. Representa mi sed inagotable de ti, mi necesidad imperiosa de tu presencia fresca en mi existencia. Cuando finalmente purifiqué mi rostro con aquella agua salada, consagrada con adoración, algo extraordinario se manifestó. No fue una visión espectacular ni una experiencia mística dramática. Fue algo mucho más hondo y auténtico. La paz de Dios inundó mi corazón como un río que se desborda con suavidad y quietud. Al día siguiente, la unción en mi ministerio se había multiplicado exponencialmente, no porque el agua salada poseyera facultades especiales, sino porque mi corazón había sido restaurado a un estado de intimidad genuina con el Espíritu Consolador, un encuentro que revitalizó mi alma. Desde aquel momento, el ritual nocturno de purificar mi rostro con agua salada mientras elevo mis oraciones se ha convertido en uno de mis lapsos más sagrados del día. No lo practico cada día, ni como una imposición religiosa, sino cuando percibo que mi alma anhela ese símbolo tangible de purificación y renovación espiritual, un recordatorio visible de su constante presencia. ¿Te has interrogado alguna vez por qué Jesús optó por el agua para tantos de sus prodigios? Él transmutó el agua en vino, caminó sobre las crestas de las olas, lavó los pies de sus discípulos con agua, y se dirigió a la mujer samaritana hablándole del agua vivificante. El agua es el emblema de la vida, de la limpieza, de la renovación, del Génesis, pero cuando ese líquido incorpora sal, adquiere propiedades adicionales. La sal preserva, impide la corrupción y posee virtudes curativas para ciertas dolencias. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para que nunca te pierdas estas revelaciones. Es fascinante cómo el Creador utiliza elementos tan sencillos para impartirnos verdades tan profundas acerca de su reino. Si en este instante tu corazón resuena con estas palabras, si percibes que el Espíritu Divino te está hablando a través de este mensaje, quiero que sepas que no es una casualidad. Él te ha conducido hasta este punto para revelarte algo específico acerca de su amor incondicional por ti. Tal vez en estos momentos te encuentres atravesando una noche oscura del alma. Tal vez tu semblante, como el mío aquella noche en Los Ángeles, refleje el agotamiento, la desilusión, la sequedad espiritual. Quizás has estado elevando tus súplicas por un prodigio que parece no materializarse, por una sanidad que se demora, por una respuesta que permanece en el silencio más absoluto, generando una profunda desazón en tu interior. Deseo que comprendas una verdad fundamental. Dios no se ha olvidado de ti. Él ha contado cada lágrima salada que has derramado en la soledad de tu aposento. Él ha computado cada suspiro de dolor que has lanzado hacia la bóveda celestial. Él se encuentra más próximo a ti, en tu quebranto, de lo que jamás estuvo en tus momentos de victoria. Él está ahí, en tu dolor, en tu silencio, en tu necesidad. El salmista David en el Salmo 56, versículo 8, plasmó con inspiración divina:
mis vidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? El Todopoderoso no solo conoce nuestras lágrimas, las atesora como gemas preciosas. Cada una de ellas es una oración líquida que asciende directamente a la morada de su corazón, un clamor que Él escucha y valora inmensamente. Permíteme relatarte la historia de Esperanza. Si ese era su nombre real, y qué apropiado resultó ser, Esperanza era una mujer de 52 años que residía en una modesta localidad de México. Había perdido a su esposo en un fatídico accidente laboral y criaba sola a 3 hijos. La pobreza la oprimía, la soledad la consumía, y su fe vacilaba como una llama a punto de extinguirse en la oscuridad. Una noche, mientras escuchaba la radio para mitigar su insomnio, sintonizó por casualidad una estación de contenido cristiano donde se transmitía uno de mis mensajes acerca del poder de la oración íntima. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para recibir aliento cada día. Esa velada, hablé precisamente sobre cómo el Espíritu Santo utiliza los elementos sencillos de la vida para tocar lo más profundo de nuestro corazón. Esperanza se sintió impulsada a intentar algo que jamás había practicado. Se dirigió a su pequeña cocina, llenó un recipiente con agua y le añadió sal. Mientras lo hacía, dialogó con el Creador como si fuera su confidente más íntima. Señor, le decía, no sé si esto tiene algún sentido, pero mi corazón está tan sediento de ti que estoy dispuesta a intentar cualquier cosa que me aproxime a tu santa presencia. Se purificó el rostro con aquella agua salada y algo extraordinario comenzó a manifestarse, no de manera física, sino en su interior. No fue un prodigio físico instantáneo, sino algo de una profundidad mucho mayor. Por primera vez en meses experimentó paz, una paz que sobrepasaba todo entendimiento, tal como lo describe el apóstol Pablo en Filipenses. Esa noche concilió el sueño de una manera más reparadora de lo que había logrado en años. Al día siguiente, despertó con una energía espiritual renovada. No es que sus tribulaciones hubieran desaparecido por arte de magia, pero su perspectiva se había transformado radicalmente, permitiéndole enfrentar los desafíos con una nueva fuerza. Esperanza continuó con este rito de fe durante varias semanas. Cada noche, mientras purificaba su rostro con agua salada, derramaba su corazón ante el Todopoderoso. Le confiaba sus miedos, sus aspiraciones, sus desafíos económicos, su profunda soledad, pero también comenzó a manifestar gratitud por las pequeñas bendiciones que antes no había percibido. El saludo amable de su vecina, la sonrisa inocente de sus hijos, el canto melodioso de los pájaros en la mañana. Al despuntar el alba un mes después, algo milagroso comenzó a revelarse. Una amiga le ofreció una ocupación de medio tiempo, elaborando tortillas para una pequeña tienda. No representaba una gran suma, pero era precisamente lo que necesitaba para complementar sus gastos. 2 semanas más tarde, uno de sus hijos recibió una beca parcial para proseguir con sus estudios, y así, una bendición tras otra comenzó a fluir hacia su existencia, un torrente de provisiones inesperadas. ¿Fue el agua salada lo que atrajo estas dádivas? Por supuesto que no. Fue la fe activada, fue el corazón receptivo, fue la intimidad revitalizada con el Espíritu Santificador lo que permitió que Esperanza reconociera y acogiera las bendiciones que el Creador ya había dispuesto para ella desde siempre. 6 meses después, Esperanza me remitió una epístola que aún conservo y que me arranca lágrimas cada vez que la releo por su profundo impacto. Decía así: Hermana Catherine, aquella noche cuando purifiqué mi rostro con agua salada mientras oraba, no buscaba prodigios externos, buscaba a Jesús y lo encontré. Y cuando lo encontré a Él, hallé todo cuanto mi alma anhelaba. ¿Comprendes la diferencia, querida amiga? Esperanza no buscó el agua salada como una fórmula para obtener favores. La utilizó como un emblema para expresar su sed espiritual del Altísimo. Y cuando encontró a Dios, descubrió la fuente inagotable de toda bendición y provisión. Esto es lo que distingue la fe auténtica de la superstición religiosa. La superstición procura manipular a Dios a través de ritos y fórmulas. La fe genuina busca la intimidad con el Creador mediante símbolos que exteriorizan la condición sincera del corazón y la dependencia absoluta. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine, tu guía espiritual en este camino. Si deseas seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu bendito, te sugiero algunos textos que han sido de inmensa bendición para innumerables vidas. Existen testimonios hermosos de hombres y mujeres que han descubierto la presencia divina,
en los símbolos más sencillos de la cotidianidad. Te proporciono los enlaces en la descripción para que puedas consultarlos en tu plataforma preferida. No son solo volúmenes, querida alma. Son compañeros de ruta en esta travesía de fe, guías que iluminan el camino. El Espíritu de Dios es como un caudal que desborda con mansedumbre todo aquello que le entregas. No necesitas recipientes impolutos, no requieres de oraciones elocuentes, no te hacen falta rituales complejos, solo necesitas un corazón sediento y una fe del tamaño de un grano de mostaza, capaz de mover montañas. ¿Has sentido alguna vez que tu fe es demasiado diminuta, excesivamente simple o quizás demasiado ordinaria? Permíteme revelarte una verdad que revolucionará tu perspectiva existencial. El Todopoderoso se especializa en utilizar lo pequeño, lo sencillo, lo común para manifestar su gloria extraordinaria. David era un humilde pastorcillo con una honda cuando derrotó al gigante Goliat. Moisés poseía únicamente una vara en su mano cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron ante él. La viuda de Sarepta disponía apenas de un puñado de harina cuando alimentó al profeta Elías. Los discípulos contaban con 5 panes y 2 peces cuando saciaron el hambre de 5.000 personas. Tu fe, exteriorizada a través de un acto tan elemental como purificar tu rostro con agua salada mientras elevas tus plegarias, puede transmutarse en el vehículo que el Creador emplee para tocar tu existencia de maneras que jamás hubieras imaginado posibles. Pero existe una condición, y esta condición es de una importancia absolutamente esencial. Este acto debe realizarse en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús. No en el nombre de una técnica, no para la gloria de un método, sino reconociendo que toda sanidad, toda bendición, todo prodigio emana exclusivamente del corazón del Redentor. Él no comparte su gloria con nadie, como solía recalcar constantemente en mis campañas evangelísticas. Todo cuanto recibimos, todo cuanto experimentamos, todo lo que somos y poseemos es por su gracia inmerecida y para su honra eterna. Recuerdo una noche en Detroit cuando una mujer se aproximó al altar con el semblante cubierto por un velo. Cuando se lo retiró, pude constatar que presentaba una desfiguración severa en la mejilla izquierda, secuela de un accidente con ácido años atrás. Su cónyuge había intentado cegarle la vida por celos, pero el Creador la había preservado con vida para un propósito sublime, un plan divino. Hermana Catherine me dijo con voz temblorosa, he estado purificando mi rostro con agua salada durante 1 año, orando con fervor para que Dios me cure, pero nada ha cambiado físicamente. ¿Será que mi fe no es suficiente? Mi corazón se compungió por esta preciosa alma. Tomé sus manos y le dije, hermana amada, observa a la audiencia. ¿Ves a todas esas personas derramando lágrimas mientras te escuchan? Tu testimonio de fe, a pesar del dolor que te aqueja, está tocando corazones que necesitaban ver que la belleza divina trasciende la belleza meramente física y superficial. En ese instante, el espíritu de poder se movió de manera formidable en el auditorio. Decenas de personas comenzaron a llorar, pero no de tristeza, sino de una profunda convicción de que habían estado buscando las dádivas divinas en lugar de buscar al dador mismo. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para sanar tu alma y encontrar el propósito. Aquella mujer no recibió sanidad física esa noche, pero obtuvo algo de un valor mucho mayor. La revelación de que su propósito en la vida era ser un testimonio viviente del poder sustentador de Dios en medio del sufrimiento más arduo. 6 meses después, supe que había iniciado un ministerio para mujeres que habían padecido maltrato, asistiéndolas a encontrar esperanza y sanidad emocional. Su rostro, marcado por las cicatrices, se había transmutado en un símbolo de supervivencia y triunfo para cientos de mujeres que necesitaban ver que es posible vencer, aun cuando las huellas de la adversidad permanecen como recordatorio, pero sin poder para definir su destino. ¿No es extraordinario cómo el Espíritu Omnipotente toma nuestras heridas y las convierte en fuentes de restauración para otros? Nuestras lágrimas saladas se transforman en agua vivificante para almas sedientas. Nuestros quebrantos se metamorfosean en cauces de bendición para espíritus necesitados. Esto me conduce a una verdad fundamental que anhelo grabar a fuego en lo más profundo de tu corazón. No siempre recibirás aquello que solicitas, pero siempre recibirás lo que verdaderamente necesitas cuando lo buscas a Él con un corazón genuino y sincero. En ocasiones pedimos sanidad corporal y recibimos restauración emocional.
A veces, imploramos prosperidad material y obtenemos riqueza espiritual. En ciertas circunstancias, solicitamos un cambio en nuestras circunstancias y se nos otorga una transformación en nuestro carácter. Dios siempre responde a nuestras súplicas, pero sus contestaciones no siempre coinciden con nuestras expectativas ni con nuestro cronograma. ¿Y sabes por qué? Porque Él vislumbra el panorama completo de nuestras existencias, mientras nosotras apenas percibimos el instante presente, limitadas por nuestra visión. ¿Recuerdas la narrativa de José en el Génesis, cuando sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, cuando fue falsamente incriminado y aprisionado, cuando fue olvidado por aquellos a quienes había auxiliado? José no podía discernir que todo aquello era parte del plan perfecto de Dios para posicionarlo en un lugar desde el cual podría salvar a miles de vidas durante una devastadora hambruna. Años más tarde, al rebelarse ante sus hermanos, les dijo con sabiduría y gracia: «Vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo. Tu situación actual, por ardua que se presente, está siendo dirigida por la mano divina hacia un propósito sublime que aún no puedes vislumbrar en su totalidad. Esas lágrimas saladas que derramas en la soledad de tu habitación están siendo recogidas por Él en su redoma celestial, y cada una de ellas será transfigurada en bendición para tu vida y para la vida de otros, un testimonio de su fidelidad inquebrantable. Pero permíteme discurrir sobre algo que el Espíritu Santo me reveló acerca de la trascendencia de la noche en nuestro peregrinar espiritual. ¿Has reparado en que muchas de las apariciones más significativas de la divinidad en la Biblia acontecieron durante las horas nocturnas? Jacob batalló con el ángel durante toda la velada hasta el amanecer, y fue en esa contienda que recibió su nuevo apelativo. Israel, Samuel escuchó la voz del Altísimo llamándolo repetidamente durante la oscuridad. María recibió la visita del ángel Gabriel durante las horas silentes. Pablo y Silas elevaron su adoración a Dios en la prisión a la medianoche, y las cadenas que los aprisionaban se quebraron. La noche posee un poder espiritual singular. Es cuando las distracciones diurnas se desvanecen, cuando el alma se aquieta, cuando el corazón se vuelve más permeable a la voz susurrante del Espíritu Consolador. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y sumérgete en una fe profunda. Es en la quietud nocturna que somos capaces de escuchar sus murmullos, que durante el día se disipan en el estruendo del mundo. Cuando purificas tu rostro con agua salada al anochecer, no estás meramente ejecutando un acto físico de limpieza. Estás forjando un momento sagrado de encuentro, un altar portátil en la intimidad de tu morada, un lugar santo donde tu espíritu puede tocar el corazón del Creador. Deseo compartir contigo una revelación que modificó por completo mi comprensión acerca del poder de los símbolos en la esfera espiritual. Aconteció durante una de mis últimas cruzadas, en una etapa en la que mi cuerpo comenzaba a manifestar los síntomas de la dolencia, que, con el tiempo, me conduciría a la presencia del Señor. Esa velada, prediqué acerca de la mujer con flujo de sangre que rozó el borde del manto de Jesús, y la verdad se reveló con fuerza. Aquella mujer no fue sanada porque el manto poseyera facultades mágicas intrínsecas. Fue sanada porque su fe desesperada se conectó con el poder ilimitado de Cristo a través de un acto tangible y específico. Su fe precisaba expresarse de una manera concreta. No le bastaba con creer en su intelecto o experimentar esperanza en su fuero interno. Necesitaba traducir esa fe en una acción física que implicara la totalidad de su ser, cuerpo, alma y espíritu. Lo mismo sucede con nosotras cuando exteriorizamos nuestra fe a través de símbolos sagrados, cuando purificamos nuestro semblante con agua salada mientras elevamos nuestras plegarias, estamos proclamando con nuestro cuerpo aquello que nuestro corazón cree firmemente. Señor, anhelo tu toque, anhelo tu purificación, anhelo tu presencia fresca en mi existencia y en mi ser, pero hay algo más que anhelo que comprendas, algo que es de vital importancia. La actitud del corazón determina la efectividad del símbolo. Puedes purificar tu rostro con agua salada 1000 veces, pero si tu corazón está herméticamente cerrado, si hay ausencia de perdón, si existe rebeldía contra el Todopoderoso, si persiste un pecado sin confesar, el agua salada permanecerá siendo meramente agua salada, desprovista de poder transformador. El profeta Isaías plasmó con inspiración: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Percibes las condiciones implícitas? Si quisiereis y oyereis, la voluntad de acatar y la disposición de escuchar la voz divina son prerequisitos indispensables para experimentar su poder transformador. Evoco a una mujer en Phoenix que se aproximó a mí con los ojos anegados en lágrimas. Hermana Catherine, me confió, he estado purificando mi rostro con agua salada durante 3 meses, orando fervientemente por la restauración de mi matrimonio, pero mi esposo continúa siendo frío y distante. ¿Por qué el Creador no responde mi súplica? Le formulé una interrogante que la tomó por sorpresa. Hermana, ¿has perdonado a tu cónyuge por las heridas que te ha infligido? Su semblante se tensó de inmediato. Es sumamente difícil, hermana Catherine, me ha lastimado de tal manera, lo entiendo a la perfección, le respondí con ternura. Pero mientras albergues la ausencia de perdón en tu corazón, será como si estuvieras purificando tu rostro con agua salada, mientras simultáneamente lo ensucias con el lodo amargo del resentimiento y la amargura. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine para sanar tu alma. Esa noche oramos juntas. Ella confesó su pena, su ira, su desilusión, pero también tomó la valiente decisión de perdonar, no porque su esposo lo mereciera, sino porque su propio corazón anhelaba ser liberado del yugo del rencor. 3 semanas después, recibí una epístola de ella. Su matrimonio no había sido restaurado por arte de magia, pero algo mucho más trascendente había acaecido. Ella había hallado paz, y desde esa paz interior, comenzó a relacionarse con su cónyuge de una manera distinta, sin expectativas manipuladoras, sin la amargura oculta, simplemente como una mujer que había sido liberada por el poder restaurador del perdón. Eventualmente, el cambio en ella tocó el corazón de su esposo, y comenzaron un proceso de reconciliación auténtica. Pero lo más hermoso de esta narrativa es que la sanidad de ella no dependía de la respuesta de él. Su libertad no estaba condicionada a las acciones de su esposo. Esto es crucial, mi amada hermana. Cuando utilizas símbolos sagrados como el agua salada para expresar tu fe, no puedes emplearlos para intentar manipular al Todopoderoso o controlar las reacciones de otras personas. Debes utilizarlos para rendirte de manera más profunda a su voluntad perfecta y para abrir tu corazón a su obra transformadora en ti, permitiendo que Él obre en ti primero. ¿Has caído alguna vez en la trampa de emplear la oración como un medio para modificar las circunstancias, en lugar de permitir que Dios te transforme a ti a través de las circunstancias? Es una tentación humana muy común. Anhelamos que el Creador mueva las montañas, en lugar de permitir que Él nos otorgue la fe para escalarlas por nosotros mismos. El agua salada nocturna puede transmutarse en un hermoso recordatorio de que estamos en sus manos, no de que Él se encuentre en las nuestras. Cada gota que humedece tu semblante puede ser una declaración de rendición. Hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Ahora, permíteme compartir contigo uno de los testimonios más sublimes que he recibido a lo largo de todos mis años de ministerio. Procede de una mujer cuyo nombre era Carmen, oriunda de España, quien había emigrado a Argentina tras el estallido de la Guerra Civil Española. Había perdido a toda su familia en el conflicto bélico y llegó a Buenos Aires sin nada más que la vestimenta que llevaba puesta y un corazón completamente destrozado y vacío. Carmen laboraba como empleada doméstica en el hogar de una familia acomodada. Sus empleadores eran personas de fe cristiana y la invitaron a asistir a una iglesia donde ocasionalmente se transmitían mis mensajes por radio. Fue así como escuchó por primera vez acerca del poder del agua salada nocturna como un símbolo de fe profunda, pero Carmen enfrentaba un problema particular: no podía llorar. Desde la trágica pérdida de su familia, sus lágrimas se habían secado por completo. Era como si su dolor fuera tan abismal que hubiera anestesiado su capacidad para expresar emociones. Vivía en un estado de entumecimiento emocional que la preocupaba profundamente. Si las lágrimas saladas son plegarias líquidas, pensaba Carmen, ¿qué hago yo que no puedo llorar? ¿Significa que no puedo orar? Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y no te pierdas estas profundas enseñanzas. Verdaderamente, una noche, mientras escuchaba uno de mis mensajes acerca de la ternura de Dios hacia los corazones quebrantados, percibió una inspiración suave pero nítida. Preparó agua con sal y comenzó a purificar su rostro mientras dialogaba con el Creador como si fuera un amigo presente en la habitación. Señor, le decía mientras el agua salada corría por sus mejillas secas, estas no son mis lágrimas porque no puedo llorar,
pero que esta agua represente todas las lágrimas que mi corazón anhela derramar, pero le es imposible. Que cada gota sea una súplica por mi familia que ya está contigo, una petición por mi restauración emocional, una declaración de que confío en ti, aunque no logre comprender por qué aconteció lo que aconteció, aceptando tu soberanía. Durante varios meses, Carmen prosiguió con este ritual de fe. Gradualmente, algo hermoso comenzó a manifestarse, su corazón empezó a ablandarse. Primero, fue una sonrisa inesperada ante una travesura de los niños de la casa donde trabajaba. Luego, fue una risa auténtica al escuchar una anécdota divertida. Después, fue una lágrima solitaria mientras escuchaba una melodía que le evocaba a su madre. El día en que Carmen pudo llorar con total libertad por primera vez en años, lo hizo sobre el agua salada que sostenía en sus manos. Pero esta vez no eran solo emblemas de las lágrimas que no podía derramar, eran el vehículo a través del cual su alma halló la libertad de expresar su dolor y simultáneamente su gratitud por estar viva y por la gracia recibida. Carmen me escribió: hermana Catherine, el agua salada no me devolvió la capacidad de llorar, me devolvió la capacidad de sentir. Y cuando pude sentir de nuevo, pude amar de nuevo. Y cuando pude amar de nuevo, encontré mi propósito en la existencia. Qué testimonio tan conmovedor de cómo el Todopoderoso utiliza los símbolos más sencillos para restaurar aspectos de nuestro ser que creíamos perdidos para siempre. Carmen, con el tiempo, conoció a un viudo con 2 hijos pequeños, contrajeron matrimonio y conformaron una hermosa familia. Ella siempre afirmaba que fue el agua salada nocturna lo que preparó su corazón para amar de nuevo, sanando heridas profundas. No porque el agua poseyera facultades mágicas, sino porque a través de ese sencillo acto de fe, Dios fue sanando las heridas más profundas de su alma. Ahora deseo discurrir sobre algo que es de una importancia absoluta: la distinción entre buscar experiencias espirituales y buscar al Dios de las experiencias espirituales. En nuestra época, existe una inclinación peligrosa hacia lo que podríamos denominar una adicción a las vivencias sobrenaturales. Hay personas que transitan de congregación en congregación, de cruzada en cruzada, de método en método, buscando incesantemente la próxima experiencia emocional elevada, el siguiente prodigio espectacular, la subsiguiente técnica que les brinde resultados instantáneos. Pero escucha esto con suma atención: las experiencias espirituales son dádivas divinas, no fines en sí mismas. Los milagros son manifestaciones de su amor, no entretenimientos para saciar nuestra curiosidad. Los símbolos sagrados son vehículos para expresar nuestra fe, no fórmulas para manipular el poder celestial. Suscríbete ahora a Palabras de Catherine y sé un testigo de fe genuina. Cuando utilices el agua salada nocturna como una exteriorización de tu fe, hazlo con un corazón que anhela a Jesús, no una experiencia acerca de Jesús. Hazlo con un alma que ansía su presencia, no sus dones. Hazlo con un espíritu que desea conformarse a su imagen, no obtener beneficios de su poder. ¿Recuerdas la tentación del Mesías en el desierto? El adversario le dijo: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo siempre intentará que nos concentremos en los beneficios del reino, en lugar de enfocarnos en el Rey del reino. Siempre procurará que busquemos lo que Dios puede hacer por nosotras, en lugar de buscar quién es Dios para nosotras. El agua salada puede ser una bendición o una distracción, dependiendo de la motivación de tu corazón al emplearla. Si la utilizas para acercarte más al Redentor, será una dádiva inmensa. Si la empleas para intentar obtener cosas de Jesús, se transmutará en una distracción peligrosa. Te voy a relatar el caso de una mujer que asimiló esta lección de la manera más sublime. Se llamaba Victoria y era una empresaria sumamente exitosa en la metrópolis de Nueva York. Poseía todo cuanto el mundo considera deseable: riqueza, posición social, reconocimiento profesional, pero su fuero interno se encontraba vacío, desprovisto de un propósito real. Victoria escuchó hablar sobre el poder del agua salada nocturna y resolvió ponerlo a prueba, pero con una motivación completamente errónea, buscando beneficio propio. Quería que el Todopoderoso bendijera aún más sus emprendimientos, que le otorgara mayor éxito, que la protegiera de sus competidores. Empleó el agua salada como si fuera una inversión espiritual que le reportaría dividendos materiales. Durante varias semanas,
Victoria purificó su rostro con agua salada cada noche mientras oraba por más prosperidad, más contratos, más ganancias. Sus plegarias eran, esencialmente, una lista de peticiones materiales revestidas de lenguaje espiritual sin una verdadera conexión con el corazón de Dios. Una noche, mientras ejecutaba su ritual habitual, algo inesperado aconteció. En lugar de experimentar esa sensación de control espiritual que había estado percibiendo, se sintió completamente vacía. Era como si Dios le hubiera retirado su presencia para mostrarle la diferencia abismal entre buscar sus beneficios y buscar su semblante, el propósito de la vida. Victoria se encontró derramando lágrimas sin control, pero no de tristeza, sino de una convicción profunda de que había estado utilizando a Dios en lugar de adorar a Dios. Esa noche, por primera vez, purificó su rostro con agua salada mientras le imploraba perdón por haber intentado convertir su presencia en una herramienta para sus ambiciones personales. Señor, oró con arrepentimiento genuino, perdóname por haber acudido a ti como si fueras un genio en una lámpara mágica. Perdóname por haber empleado símbolos sagrados con propósitos egoístas. Esta noche acudo a ti simplemente porque te necesito a ti, no porque necesite cosas de ti. Fue en ese instante de rendición auténtica cuando Victoria experimentó el encuentro real con el Espíritu de Dios que había estado buscando sin saberlo. No fue una experiencia dramática colmada de luces y sonidos celestiales. Fue una paz profunda, un amor incondicional, una certeza absoluta de que era amada por el Creador, independientemente de sus logros o fracasos, una verdad liberadora. A partir de esa noche, Victoria continuó utilizando el agua salada nocturna, pero con una motivación completamente transformada. Ya no oraba por más éxito empresarial, oraba por más carácter cristiano, ya no solicitaba más ganancias financieras, pedía más fruto espiritual, ya no buscaba protección de los competidores. Anhelaba sabiduría para ser una mujer de negocios que honrara a Dios en todas sus transacciones. ¿Qué ocurrió con sus negocios? Curiosamente, comenzaron a prosperar aún más que antes, pero ahora Victoria percibía esa prosperidad como una responsabilidad sagrada, en lugar de un logro personal. Comenzó a utilizar sus recursos para bendecir a otros, para apoyar ministerios, para auxiliar a familias en necesidad. Pero lo más sublime de todo es que Victoria descubrió algo que jamás había imaginado. La auténtica satisfacción no proviene de conseguir lo que anhelamos de Dios, sino de convertirnos en lo que Dios anhela de nosotras. Suscríbete a Palabras de Catherine ahora y transforma tu perspectiva. Esta es una lección fundamental que anhelo grabar a fuego en lo más profundo de tu corazón. Los símbolos sagrados como el agua salada nocturna son efectivos únicamente cuando los empleamos para expresar rendición, no para ejercer control. Son poderosos cuando los utilizamos para abrir nuestro corazón a la voluntad divina, no para doblegar la voluntad de Dios hacia nuestros propios deseos. Has estado utilizando la oración como una forma de negociar con el Todopoderoso. Has caído en la trampa de creer que si oras lo suficiente, ayunas lo suficiente, ofrendas lo suficiente, sirves lo suficiente, entonces Dios estará compelido a concederte lo que le pides. Si es así, permíteme liberarte de esa mentalidad agotadora. Dios no es un mercader con quien puedes regatear. Es un Padre amoroso que discierne exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo manifiestes. Su amor es incondicional. No necesitas ganarte su beneplácito, ya lo posees por el sacrificio redentor de Jesús. No necesitas impresionarlo con tu espiritualidad, ya te ama tal como eres, con todas tus imperfecciones. El agua salada nocturna, entonces, se transmutará en un emblema de tu confianza inquebrantable en su amor incondicional, no en un método para captar su atención o manipularlo. Se convertirá en una exteriorización de tu gratitud por su gracia inmerecida, no en una técnica para merecer sus bendiciones, sino para celebrarlas. Ahora anhelo conducirte a un lugar aún más recóndito en esta revelación. ¿Sabías que el mar, la fuente natural de agua salada, abarca aproximadamente el 71% de la superficie terrestre? Es asombroso que nuestro planeta esté dominado por agua salada y que nuestro organismo también esté compuesto en gran parte por agua con la misma concentración de sal que el vasto océano. Es como si el Hacedor hubiera diseñado todo el sistema de la creación para recordarnos incesantemente que estamos interconectadas con algo mucho más grandioso que nosotras mismas. Cada vez que saboreamos sal,
cada vez que derramamos lágrimas saladas, cada vez que sudamos profusamente durante una labor ardua, estamos experimentando en miniatura esa inmensidad oceánica que cubre nuestro planeta, una conexión intrínseca con la creación divina. ¿No es hermoso concebir que, al purificar tu rostro con agua salada mientras elevas tus oraciones, estás participando simbólicamente en esa vastedad creada por la mano divina? Es como si tu modesto ritual nocturno fuera una gota en el océano infinito de su amor y poder, pero hay algo aún más profundo. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan describe una visión del cielo donde ya no existirá el mar. Suscríbete ahora a palabras de Catherine y amplía tu conocimiento espiritual. Cuando finalmente contrajeron matrimonio, ambos sabían, sin la menor duda, que era el tiempo perfecto de Dios y que su unión estaba cimentada sobre la roca sólida de su voluntad. Ahora, permíteme revelarte un secreto profundo que el Espíritu Santo me susurró en la quietud de una noche inolvidable. El agua salada no solo simboliza nuestras lágrimas, sino también la promesa de que cada dolor será transformado en propósito y cada herida en un portal de gracia. No te pierdas ni un solo momento de esta travesía de fe que te estoy compartiendo. Estás a punto de desvelar verdades milenarias para tu propia vida. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine, activa la campanita para que no te pierdas el próximo mensaje que cambiará tu vida, y prepárate para un despertar espiritual que transformará tu realidad por completo. Nos vemos en la próxima revelación, donde el misterio se despliega para ti.